El documental prohibido. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de noviembre de 1918. Originado en Europa, se trata de la mayor envergadura vivida por la historia de la humanidad hasta ese momento. Sus principales causas fueron el nacionalismo, la Segunda Revolución Industrial, la cual causó la producción en masa de vehículos, y el armamentismo, el cual fue consecuencia de la Segunda Revolución Industrial, la cual llevó el avance tecnológico de diversas armas y su producción en serie. Otra de sus grandes causas fueron las alianzas militares, como Otto von Bismarck, el canciller alemán, que promovió en 1882 la Triple Alianza formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente, que se creó en 1907, formada por Reino Unido, Francia y Rusia. Y como su último detonante fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, el cual fue asesinado por un serbio el 28 de junio de 1914. El conflicto inició oficialmente el 28 de julio de 1914, cuando Austria-Hungría, apoyado por Alemania, le declaró la guerra a Serbia. Entonces sus tropas avanzaron hacia Serbia y llegaron ahí el 29 de julio. Este conflicto se dividió en tres etapas: la guerra de movimientos, que fue en 1914, la de trincheras, que fue del 1915 al 16, y otra vez guerra de movimientos, que fue del 17 al 18. Fue durante abril de 1917 cuando Estados Unidos entró a la guerra, declarándosela a Alemania en especial, cuando este conflicto tuvo un margen mundial. El motivo de que Estados Unidos ingresara fue el hundimiento de Lusitania el 7 de mayo de 1915, un barco estadounidense donde murieron 123 hombres por un submarino alemán. Este conflicto llegó a su fin en 1918 con ciertos tratados de paz, como el de Versalles, el cual fue firmado el 28 de junio de 1919, donde estaban de acuerdo en dejar a Alemania como el máximo perdedor y castigarlo de varias maneras. Y este fue como el inicio para el segundo conflicto de esta magnitud durante la humanidad. El Tratado de Paz de Versalles. El acuerdo final de paz fue firmado con las naciones derrotadas: Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía. El tratado, firmado en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, fue firmado el 28 de junio de 1919 y fue el tratado de paz más importante. Para los alemanes fue una paz dura. En particular, estaban descontentos con el artículo 231, en el que se declaraba que Alemania y Austria habían sido responsables del inicio de la guerra. Por el tratado se ordenaba a Alemania pagar reparaciones por todos los daños causados a los gobiernos aliados y su pueblo, como consecuencia de la guerra que se les impuso por la agresión de Alemania y sus aliados. Las disposiciones militares y territoriales del Tratado de Versalles también disgustaron a los alemanes. Alemania tenía que reducir su ejército a 100.000 hombres, reducir su armada y eliminar su fuerza aérea. Los territorios de Alsacia y Lorena, que Alemania arrebató de Francia en 1871, fueron devueltas. Secciones del este de Alemania fueron concedidas al nuevo Estado polaco. El nuevo gobierno alemán, ultrajado por la paz dictada, se quejó, pero como no quería arriesgarse a la reanudación de la guerra, aceptó el tratado. La Gran Depresión fue una profunda recesión económica que empezó a principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30 y principios de los 40. La Gran Depresión se originó en los Estados Unidos. Las causas de la Gran Depresión fueron el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. Este suceso marcó el fin de la etapa de los fabulosos 20 y se caracteriza por la caída de la bolsa de valores en varios días. Uno de los días más importantes fue el 29 de octubre de 1929, mejor conocido como el Martes Negro, y la quiebra de los bancos.
Muchos bancos quebraron dejando sin dinero a la gente y dejándolas en pánico. Las características de la Gran Depresión fueron: uno de los más raros sucesos fue que mucha gente se suicidó porque su felicidad se derrumbó y al suicidarse creían que su miseria se acabaría. Muchos bancos dejaron de apoyar a las bolsas de valores al ver que estos estaban al borde de la quiebra total. Mucha gente se quedó sin dinero y sin empleo, así viviendo en la calle con hambre y sin techo. Las consecuencias fue que una de las consecuencias más significativas fue la disminución del Producto Interno Bruto en un 27%, la disminución de la oferta monetaria y el derrumbe bancario y la devaluación del dólar. El actual presidente Hoover dio varias propuestas: la revisión de las leyes bancarias y la protección de los bancos por medio del crédito nacional. El sucesor del presidente Hoover, Franklin Roosevelt, dio las siguientes propuestas para resolver la Gran Depresión. Junto al experto en economía formaron varias teorías: total general del empleo, devaluación del dólar para el aumento de precios y la reforma bancaria. Se conoce como totalitarismo a toda ideología, movimientos y regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Durante el siglo XX, a lo largo del mundo se dieron varios regímenes totalitaristas, tales como el de Stalin, el de Hitler, el de Mao Zedong y el de Mussolini, respectivamente en Rusia, Alemania, China e Italia. Una frase que describe muy bien lo que es el totalitarismo la dijo Mussolini, la cual dice: todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. No es el Estado para las personas, sino que las personas son para el Estado. Algunas características de esta ideología son la restricción de los derechos humanos, tales como la libertad de expresión y la manera tan dura y violenta con la que sus gobernantes los trataban, como Stalin, que a cualquiera de sus opositores los mataba a sangre fría. Benito Amilcare Andrea Mussolini fue un periodista militar político italiano. Fue primer ministro del Reino de Italia de 1922 hasta 1943. Nació el 29 de julio de 1883 en Predappio, Italia, y murió el 28 de abril de 1945. Fue fusilado y un día siguiente fue colgado en una gasolinería de la plaza de San Loreto, en Italia. Mussolini es conocido mundialmente ya que fue uno de los grandes dictadores del siglo XX. Su régimen totalitarista, el fascismo, comenzó como un partido político y como fue ganando poder y territorio terminó siendo un gran movimiento y tuvo mucho que ver en la Segunda Guerra Mundial, ya que Mussolini y Hitler estaban aliados. Entre ellos se ayudaban mandando tropas y tenían varios lazos militares. Su pacto se firma el 22 de mayo de 1939 con el nombre de Pacto de Acero, y esta muestra oficialmente el nacimiento de una alianza entre Italia y Alemania. Italia para 1939 le demuestra a los alemanes que aún no estaba lista para una guerra. Entonces Hitler le manda apoyo militar a Italia, y en los años siguientes Italia hace lo mismo con Alemania. Sin embargo, la Triple Alianza estaba en contra de ellos, y el 19 de julio el duce mantenía una última conversación con Hitler. Durante su encuentro, Roma fue bombardeada. Fue arrestado y la familia que quedó al cargo de Italia le declaró la guerra a Alemania y comenzó una guerra civil dentro de Italia. A pesar de esto, Mussolini y Hitler aún llevaban un cierto tipo de amistad. El 20 de julio se encuentra por última vez con Hitler, pocas horas después del atentado del 20 de julio de 1944. Mussolini, tiempo después, justo exactamente después de que se hiciera evidente la derrota alemana en la primavera de 1945, fue arrestado
Y poco después, en la noche del 27 al 28 de abril, la noticia llegó a Milán y la hizo pública Sandro Pertini, el futuro presidente de la República Italiana, que al día siguiente demuestra que en realidad Mussolini fue fusilado y colgado en la plaza de San Loreto.